La Voz de América presenta. Desconcierto y miedo entre migrantes por la restauración del programa conocido como Quédate en México. Orden de un juez entre las razones de la administración Biden para revivir el programa MPP. Además, masiva operación policial y militar despliega Texas contra migrantes que incurran en crímenes. Y crece la lista de contagiados por Omicron en Estados Unidos. Desde Washington comienza el Mundo al Día, bienvenidos. Crece la expectativa en los centros fronterizos en Estados Unidos, donde a partir de este lunes se reinstaurará el programa de protección a migrantes comúnmente conocido como Quédate en México. A pesar de que la atención y la seguridad de los migrantes mejorarían con este acuerdo, Alejandro Saldívar nos reporta que no muchos de ellos realmente quieren quedarse en México. El restablecimiento del programa conocido como Quédate en México por orden de un juez obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos a partir del lunes 6 de diciembre. Miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur. Uno de ellos, José Chávez, nos contó en Ciudad Juárez que lo último que quiere, después de haber pasado por innumerables dificultades y peligros, es quedarse en México. Siempre tengo miedo, como este lugar es bastante peligroso por las noticias que se escucha y yo tengo miedo de salir a trabajar. Pero la orden de un juez, quien obligó la restitución del MPP, tiene a la Casa Blanca, a miles de migrantes como José y a entidades humanitarias ante una nueva encrucijada. El hecho de que esta administración no solo esté reimplementando este programa que ha sido fallido, un programa que ha puesto a migrantes y refugiados en peligro, sino que ahora también se expande hacia otras comunidades como la haitiana y la brasileña. Alrededor de 70,000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma que una vez que entre nuevamente en vigor se aplicará en ciudades fronterizas con Texas, Arizona y California. Aunque los nuevos términos del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos refuerzan la atención humanitaria, incluida la salud y las medidas de seguridad, los resguardos ya no dan abasto con la demanda de ayuda. Digamos, el regreso de campamentos de refugiados hechizos que no van a tener agua potable, no, medicina, comida, no apoyo legal, en condiciones deplorables. Para los activistas, la preocupación aumenta al estar activo el también llamado Título 42, una norma que el gobierno justifica por la pandemia y que, según activistas, deja sin derecho a pedir asilo a los inmigrantes. Falso esto que las personas tienen acceso a una corte, porque es muy difícil encontrar abogado y es muy difícil pelear tu caso cuando no sabes, cuando no tienes la seguridad para ti y para tu familia. Se tiene previsto que el gobierno estadounidense asigne 22 jueces para tratar de acelerar estos casos en un plazo de 180 días. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. La controversia por la restauración del programa Quédate en México ha puesto de nuevo el ojo del huracán en la política migratoria de la Casa Blanca. Justamente mi compañero Jacopo Luzzi se encuentra con nosotros en estudio. Jacopo, explícanos qué implica este nuevo acuerdo, pero también cuál es la diferencia con el que se instauró durante la administración Trump. Yasmín, la reintegración de este programa, el MPP, suma otro ingrediente al complejo tema de la política migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. Allí los arrestos alcanzaron un récord de 1,7 millones en el año fiscal 2021. El nuevo acuerdo contempla modificaciones con respecto al de la era Trump, pero muchos aún se preguntan por qué se reinstauró el MPP cuando la propia administración Biden lo había eliminado. Aquí lo explicamos. Este lunes, la administración Biden volverá a aplicar el programa de la era Trump llamado MPP o Protocolo de Protección a los Migrantes.
algo que el presidente había desmontado poco después de su posesión como mandatario, hasta que en agosto un juez federal dictaminó el restablecimiento de la política. Por eso la Casa Blanca aclaró que la decisión no es una voluntad presidencial. Estamos en una situación en la que estamos cumpliendo con un fallo judicial y eso es en lo que trabajamos para implementar en este momento. Regresando a México, aseguran expertos, los migrantes podrían enfrentar violencia, secuestros y condiciones deplorables, mientras esperan en las ciudades de frontera mexicanas sus audiencias de la Corte. La probabilidad de que la implementación de este programa incluso reduce la posibilidad de que se consiga el asilo político y sin embargo incrementa la posibilidad de que esas personas sean víctimas de crímenes serios. Sin embargo, el nuevo acuerdo presenta novedades. En primer lugar, refuerza el cuidado de la salud de los migrantes. Por ejemplo, ofrecerá vacunas COVID-19 para quienes regresen a México. Además, las autoridades no retornarían a México a quienes sean considerados parte de la población vulnerable. Y tampoco serían retornados a México quienes temen por sus vidas y están amenazados. La Casa Blanca ha desafiado el fallo del juez y el asunto podría llegar hasta la Corte Suprema, algo que podría demorarse varios meses. Es importante recordar que además del MPP, la administración Biden continúa implementando una orden de salud pública de la era Trump conocida como Título 42, que permite a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Casi 2/3 de los migrantes indocumentados atrapados cruzando la frontera han sido expulsados bajo este orden. Jacopo, muchas gracias por estar con nosotros en estudio y ampliarnos un poco más este tema. Bien, y más noticias. Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas continúan desplegando su propia iniciativa de protección y seguridad de la frontera con el operativo Lone Star o Estrella Solitaria. Víctor Hugo Castillo nos cuenta cuál es el balance de las acciones. El operativo Estrella Solitaria despliega actualmente a miles de oficiales de la Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera. Tenemos unas 10.000 personas trabajando para hacer algo que es más necesario ahora que nunca, y es asegurar nuestra frontera. Desde principios de marzo al 25 de noviembre, las autoridades han realizado 80.000 detenciones de inmigrantes indocumentados. De ellos, 10.000 casos han culminado con arrestos criminales, incluidos más de 2.000 por allanamiento de propiedad privada. Se han registrado más de 1.000 persecuciones de vehículos y se han imputado 7.600 cargos por delitos graves. Los cárteles aprovechan las pandillas en ambos lados de la frontera para apoyar sus operaciones criminales y, por supuesto, también están involucrados no solo en términos del contrabando en lo que respecta al movimiento de personas y drogas hacia las áreas de venta, pero también en la distribución al menudeo. No obstante, las organizaciones humanitarias piden no estigmatizar a toda la población migrante. Que están viniendo aquí buscando una vida mejor y que están también huyendo situaciones muy difíciles, muy horrorosas. El enfoque del operativo, aseguran las autoridades en Texas, es identificar, detener e interrumpir las actividades de los traficantes de personas y a miembros de pandillas transnacionales, ya que desde su perspectiva, su impacto es desproporcionado en Texas en términos de violencia. Entonces, en centros de transbordo como Houston, los Tango Blast juegan un papel importante. También los Bloods y los Crips. Y en El Paso es Barrio Azteca. Acá tienes a la Texas Mexican Mafia y a la Texas Chicano Brotherhood. Todas esas organizaciones tienen algún impacto y están involucradas y apoyan a los cárteles mexicanos. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Cambiamos de tema. Tomar una píldora abortiva después de las 7 semanas de embarazo ya es considerado un delito en Texas. Así lo estableció la ley que entró en vigencia este jueves. Laura Sepúlveda nos habla del impacto de esta medida. Del 1 de enero hasta septiembre de este año, fecha en la que comenzaron a imponerse estrictas restricciones al aborto en Texas, al menos 34.000 casos fueron reportados en cifras oficiales de este estado. Una de las estrategias más comúnmente empleadas es la no invasiva, método en el que se incluye el uso de pastillas, explica el ginecobstetra Dr. Luis Rodríguez. Debido a que evitan que se realicen intervenciones innecesarias como los legrados, las evacuaciones uterinas que requieren una infraestructura especial y recursos como un anestesiólogo o un médico ginecólogo entrenado para hacer ese tipo de procedimientos. Su colega, el Dr. Ray Cuellar, explica por qué este método se convirtió en una alternativa a los legrados. Antes de las pastillas el aborto era inseguro,
se hacían en medios clandestinos y la mortalidad era muy alta. Desde que llegaron las pastillas que favorecen el aborto, la incidencia de mortalidad y de complicaciones bajó. Dichas pastillas, según recomendación médica, deben ser administradas antes de las 10 u 11 semanas, pero tomarlas después de las 7 semanas de embarazo es ahora delito en Texas. Desde que se aprobó la nueva legislación, la búsqueda de alternativas, cuenta la CEO de un portal especializado en el tema, han aumentado. Antes de que el proyecto de ley 8 del Senado entrara en vigencia el 1 de septiembre, teníamos alrededor de 500 nuevos visitantes a nuestro sitio web cada día. El 2 de septiembre, 25,000 personas acudían a nuestro sitio web en busca de información. Para obtener las píldoras en Estados Unidos se requiere una prescripción médica y Texas es uno de al menos 19 estados con restricciones para recibir asesoría médica remota y por ende la prescripción de otro estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La Casa Blanca se alista para llevar a cabo el 9 y 10 de diciembre una cumbre virtual por la democracia. El Foro Mundial excluirá a varios países de la región. ¿Por qué? Jorge Agobián nos cuenta. De los 110 gobiernos invitados, al menos 10 son latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina. Pero fuera de esa lista quedaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica. No creemos que El Salvador esté listo o que contribuirá de manera productiva a la conversación. Citando medidas que han puesto a prueba la institucionalidad de El Salvador, el principal asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, Juan González, indicó que actividades preocupantes los llevaron a tomar la decisión. Aquí no hay una dictadura, acá hay una democracia. El presidente Nayib Bukele ha sido crítico de la administración Biden y recientemente pidió que Washington mantenga alejada su democracia de El Salvador. En el caso de Guatemala y el actual gobierno de Honduras, la justificación de la Casa Blanca fue otra. Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala y donde las instituciones judiciales la facilitan o incluso la protegen. Y en Honduras, ya saben, reconocemos a Honduras como una democracia y un socio, pero tenemos algunas preocupaciones serias sobre asuntos que no han sido abordados sobre corrupción. Cuba, Nicaragua y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también están entre los rezagados, pero no así Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela. La iniciativa del presidente Biden ha recibido críticas del gobierno chino, que tampoco fue llamado al foro. Divide a los países en diferentes niveles jerárquicos, los etiqueta como democráticos o antidemocráticos y señala con el dedo los sistemas democráticos de otros países. No significa que a todos los que estamos invitando les estemos dando un sello de aprobación. Cada democracia es un trabajo en progreso y no significa que estemos dando lo contrario de un sello de aprobación. Hasta ahora no ha sido confirmada la agenda de eventos, pero se adelantó que la cumbre estará dividida en varios paneles y que el presidente Joe Biden se dirigirá en una sesión plenaria a los jefes de Estado. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Cuando regresemos, la delincuencia tiene azotados a comerciantes en California y atemorizados a los compradores. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie
que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La variante del coronavirus Omicron gana terreno en Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta que las autoridades confirmaron varios casos en al menos 5 estados del país. Las alertas de salud pública se incrementan en Estados Unidos con la diseminación de la variante de coronavirus Omicron. Además de los primeros casos registrados en California y Minnesota, se suman pacientes de la variante en Colorado, Hawái y Nueva York, donde ya hay al menos 5 pacientes. No tenemos más información en este momento, pero sospechamos que surgirán más casos. Y lo mejor, lo que todo el mundo puede hacer es darse cuenta de que no estamos indefensos contra esta variante. Sabemos que esta vacuna garantiza que los síntomas sean menos graves. Precisamente, los expertos relacionan una condición de síntomas leves con la vacunación de las personas infectadas. Recomiendan incluso no dudar en colocarse el refuerzo de inmunización correspondiente. La capacidad de contagio de este linaje del virus mantiene a los científicos en observación y preocupa a las autoridades por la ocupación hospitalaria que puede comprometer. Por ejemplo, en Colorado agregarán 500 camas adicionales para posibles pacientes. Aproximadamente 1.400 personas están en el hospital por COVID en este momento, lo que deja a nuestros hospitales con un nivel de ocupación muy alto. La detección inmediata del virus es otra de las herramientas para prevenir la propagación. Por esta razón, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también se realizarán exámenes para los pasajeros que lleguen a la jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami. Alarma está causando una ola de robos y saqueos colectivos a tiendas en varias ciudades de California. Más de una docena de arrestos en numerosos asaltos ha reportado la policía de Los Ángeles. Verónica Villafañe nos da los detalles. Bandas de delincuentes organizadas, a veces armadas, han orquestado asaltos colectivos en grandes tiendas de lujo, pero también en establecimientos más pequeños, replicados en diferentes ciudades de California. En Los Ángeles, desde el 18 al 28 de noviembre, se registraron 11 asaltos violentos. Los ladrones huyeron con más de $300,000 en mercancía. Uno de los asaltos culminó en una persecución policial, señaló el jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore, en una conferencia de prensa en la que anunció el arresto de 14 asaltantes, incluyendo un menor. Emplearemos todos los recursos a nuestra disposición para arrestar a las personas involucradas en estos delitos violentos y peligrosos y llevarlos ante la justicia. Estamos investigando otras pistas para identificar y arrestar a otros sospechosos. El FBI está ayudando en la investigación y está ofreciendo recompensas entre $1,000 a $10,000 por información que lleve a la captura de más delincuentes involucrados en estos asaltos. El alcalde Eric Garcetti intentó tranquilizar al público sobre su seguridad en los centros comerciales. Quiero que todos en la ciudad sepan que usted y su propiedad se encuentran seguros, gracias a este departamento de policía, lo mejor en el país. Usted puede y debe hacer sus compras navideñas como lo haría normalmente. El departamento de policía estará desplegando más agentes para patrullar zonas comerciales en las próximas semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, la notificación de Apple que alertó a periodistas de un posible hackeo. Ahora ellos responsabilizan al gobierno de su país. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Forzados a salir de Venezuela antes de lo acordado están los integrantes de la misión de observadores electorales de la Unión Europea. El gobierno de Nicolás Maduro no autorizó una prórroga de sus visas. Maduro ha señalado de espías a los observadores después de que la misión emitiera un informe preliminar donde aseguraron que las elecciones que Venezuela celebró hace 2 semanas presentaron mejorías, pero tuvieron deficiencias democráticas. Bien, y con un salario que no llega a los $10 mensuales, los trabajadores públicos en Venezuela no podrán celebrar la Navidad. Ni el adelanto de la prima decembrina determinado por el presidente Nicolás Maduro alivia la pobreza extrema que vive el 80% del pueblo venezolano. Álvaro Elgarra tiene los detalles. Elizabeth Guerrero es una docente de 62 años que trabajó durante más de 30 años para recibir su jubilación y poder tener con ese ingreso una vejez tranquila. Sin embargo, con un salario mensual de $9, su sueño ha sido frustrado y a su edad se vio obligada a buscar trabajo. Como pensionada y empacadora de bolsas en un supermercado, asegura que no puede celebrar en esta época decembrina. Creo que no nos estamos preparando para nada porque este sueldo miserable, ese aumento pírrico que dieron, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo vamos a tener unas alegres Navidades cuando no tenemos ni siquiera para comprar medicina? Yo voy a reírme como Santa Claus. No tenemos Navidad. Como un recuerdo triste de una historia alegre, se refiere a la época decembrina la presidenta del Colegio de Enfermeras del país, Ana Rosario Contreras, representante de los trabajadores del sector salud. Porque hoy la época decembrina quizás para muchos es luces, quizás para un grupo privilegiado hay comida, pero para más del 80% de la población que estamos en extrema pobreza es tristeza y angustia no tener cómo darle a nuestros hijos lo que estábamos acostumbrados. Para contrarrestar la situación, por tercer año consecutivo, recientemente Nicolás Maduro adelantó la Navidad repartiendo bonos y bolsas de alimentos a los chavistas portadores del llamado Carnet de la Patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Tras recibir alertas de hackeo por la compañía Apple, la Asociación de Periodistas de El Salvador denunció que varios de sus miembros estarían siendo objeto de un posible espionaje ilegal por parte del Estado. Claudia Saldaña con el informe. La denuncia de la Asociación de Periodistas se presentó luego de que la compañía Apple enviara una alerta de seguridad a correos electrónicos y números de teléfono asociados con IDs de Apple. La Apple había registrado intentos de hackeo a algunos periodistas, pero nunca algo de esta naturaleza. El mensaje explica que quienes recibieron la alerta posiblemente serían blanco de prácticas de espionaje por parte de atacantes patrocinados por el Estado, debido a quiénes son o en virtud de lo que hacen. Ellos pueden haber tenido acceso remoto a información sensible, comunicaciones, incluso la cámara y el micrófono. No dimensionamos como sociedad lo que implica que un Estado persiga a sus periodistas, porque cuando se intenta coartar la libertad de expresión, no solo se está coartando la libertad de expresión de ese periodista, sino que se está coartando la libertad de expresión, el derecho que tiene a recibir información cualquier ciudadano o ciudadana. El mensaje llegó también a otras personas de la sociedad civil, políticos y diputados del partido Nuevas Ideas.
La diputada Suezi Callejas restó importancia al mensaje y dijo en su cuenta de Twitter que en él no se dice cuál es el estado al que se acusa. No dice qué estado, pero yo no me imagino a otro estado espiando a periodistas salvadoreños. Para Eugenio Chicas, político salvadoreño de oposición y quien también recibió el aviso, este hecho es una señal de la actual situación política del país. Configura con claridad que estamos avanzando a un gobierno autoritario, dictatorial. Los usuarios que recibieron la alerta deben someter sus teléfonos a una auditoría forense para confirmar que serían víctimas de espionaje. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En breve, los secretos del éxito que hicieron que una maestra fuera nombrada la mejor profesora del mundo. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Keisha Thorpe fue elegida por el Global Teacher Prize como la mejor profesora del mundo, pues uno de sus grandes logros fue recaudar millones de dólares en becas para sus estudiantes, de los cuales la mayoría son inmigrantes latinos. En entrevista con Diva Lizette Cash, la maestra le contó los secretos de su éxito. Keisha Thorpe, la mejor profesora en el mundo, de acuerdo al Global Teacher Prize, es una inmigrante jamaiquina y enseña en una escuela secundaria de Langley Park, el corazón latino de Maryland. Su logro ha sido abrir la educación universitaria a estudiantes inmigrantes y refugiados de bajos ingresos. El secreto de su éxito, asegura, está en conectar la enseñanza con la realidad. En el 2018 logró más de 6.7 millones de dólares en becas universitarias. Les enseño cosas, aunque enseño del libro, pero lo relaciono con sus vidas, con la sociedad en general, mostrándoles cómo la literatura realmente muestra la condición humana. Me aseguro de que haya una transferencia de conocimiento. La maestra nos contó que siente gran empatía por el desafío que representa el sistema académico para un inmigrante, por lo que su trabajo traspasa el aula de clases. Hace 17 años es cofundadora de una organización sin fines de lucro que ha logrado que más de 500 estudiantes atletas en riesgo de todo el mundo usen su fortaleza deportiva como vehículo para acceder a becas estudiantiles. Vamos a diferentes países y tenemos una convención donde los estudiantes se presentan en números récord todo el tiempo y tienen la oportunidad de hablar con los oficiales de admisiones y entrenadores en el lugar y les ofrecerán oportunidades de becas para ir a la universidad. La profesora planea usar el $1 millón del premio para seguir ayudando a que más inmigrantes como ella sobrepasen las barreras académicas, especialmente las del idioma. Cualquiera sea el área que decidan, que quieren seguir por sí mismos, que estén preparados con las habilidades que necesitan.
La profesora Kicha también fue honrada con la Medalla de la Excelencia en el estado de Maryland por influir en las políticas equitativas en la educación y en el 2018 como la cambiadora de vida del año en todos los Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland. Bien, con esta historia me despido de ustedes por hoy, no sin antes agradecerles por su sintonía. Recuerde que usted y yo tenemos nuevamente una cita este lunes aquí en El Mundo al Día. Feliz fin de semana.